Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, por escucharnos. A los dos, un poco antes de iniciar la conversación, acá estábamos comentando lo importante que es reunirnos, escucharnos, organizarnos, animarnos, motivarnos en este contexto. Y como vos bien decís, digamos, es no solo, digamos, frenar frente a este contexto adverso, sino inclusive redoblar la apuesta de muchas cosas, ¿no? Alzar la voz, y yo lo puedo pensar, digamos, del ámbito artístico, es el campo de la cultura, y creo que también otra cosa que estábamos comentando antes de empezar la charla, es que las primeras acciones de los grupos de ultraderecha, allá por el 2018, cuando eran todavía comunidades más subterráneas, existencia en redes virtuales, en redes sociales, fue en relación a la cultura. Es decir, yo me acuerdo un caso, que seguramente Fede también se acuerda, que fue el de Fátima Pechi Carón. Ella es una artista que trabaja mucho, digamos, entrecruzando algo de iconografía peronista, con imágenes de anime y de manga, y ella hizo una muestra en el Museo de Evita, y ahí se desplegó toda una serie de acusaciones sobre plagio, sobre, o sea, los puntos que empezaron fueron el tema de la propiedad y el tema de la estafa al Estado. Me acuerdo de titulares que decían feminista estafa al Estado. Cuando una sabe los entretelones de cómo esto funcionaba, sabía que Fátima en realidad estaba casi autofinanciando su exhibición, o sea, aportando recursos para que fuese posible. Entonces, esas comunidades dispersas en el 2018 ya veían que el terreno de la cultura era el punto en el que ellos querían empezar a disputar. Entonces, un alzar la voz desde el campo específicamente cultural es obviamente un conflicto sobre una puja de imaginarios, de sentido común, de construcción del mundo, de modos de organizarse, de modos de pensarse y de reconocer las subjetividades, los derechos, cómo se tienen que constituir nuestras comunidades. No es decir, la esfera del arte construye ciudadanía, construye una idea de comunidad, construye una sensibilidad misma sobre desde la esfera íntima del cuerpo que no deja de estar conectada con el espacio público en el que nos desenvolvemos, ¿no? Son imágenes, son relatos, son gestos, son movimientos que todo el tiempo están escenificando ni más ni menos muchas veces el derecho a la existencia o no, el derecho a la subjetividad o no. Es decir, y ningún colectivo, y obviamente lo empieza a decir así, como por ejemplo en la comunidad travesti trans, la inexistencia es imposible sin un reconocimiento comunitario. Es decir, eso ahí te das cuenta de la interdependencia en la que estamos insertes para básicamente existir. Y el campo de la cultura es ese sustrato fértil donde todas esas cosas pasan. Por eso es que ellos, insisto, desde el comienzo, antes de tener una representación política, antes de ingresar al sistema político, ya la batalla era cultural. Me parece que esta es la importancia que tenemos que entender de lo que estamos viendo. Bueno, perdón, me excedí un montón. No. Bueno, retomando esto que decía Feda, me parece en relación a alzar la voz de la batalla cultural. Es una coincidencia con el gobierno, bueno, con las políticas nacionales, es decir, pero lo decía Feda en gelatina, no es muy fácil. Entonces, eso me pareció muy interesante y me parece muy interesante para plantearlo ahora. Si hay una coincidencia, entonces hay batallas, hay herramientas y hay defensas posibles. El problema es cuando no hay una coincidencia y estamos discutiendo cosas distintas. Ahora, si la batalla es cultural, en este momento que el panorama institucional, político, artístico cambió drásticamente de lo que venía sucediendo o de lo que se venía batallando de alguna manera dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, me parece central alzar la voz como una forma de resistencia, pero también de seguir pensando en comunidad. Yo creo que en los últimos años, con la gestión de Feda en el Valle de Blas, con un montón de políticas también impulsadas
el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se intentó con éxito, más, menos éxito, con distintas políticas, se intentó empezar a cambiar un poco el panorama, por lo menos tradicional, de las artes visuales y de las instituciones que las albergan, las protegen, las financian. Era un mundo, es un mundo mega elitista, donde bueno, suceden un montón de cosas, y donde un montón de comunidades, provincia de Buenos Aires, no se encuentran representadas, o no estaban representadas, o no tenían al menos una instancia de diálogo, como para decir, che, ¿es esto lo que pasa? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos articular? En el caso del museo, cuando empezamos a pensar eso, con la pandemia, que fue también una cosa devastadora en muchos sentidos, y en otros sentidos permitió como poner no sé, para mí es un momento que todavía no está del todo saldado, y me parece interesante porque permitió un llamado a las instituciones, un abrazo que me parece que hoy vuelve a ser muy necesario, o sea, abrazar a las comunidades en el sentido de abrirlas de la manera que sea posible, porque siempre están medio a destiempo las instituciones. O sea, siempre están llegando medio tarde a todo y dentro de 20 años, bueno, capaz abrimos una puertita y sale una respuesta a algo que no se charló con nadie. O sea, parece que se decidió en algún lugar porque a alguien se le ocurrió. La pandemia para mí como que nos puso, si hay algo que se le puede reconocer, algo, ¿no? Nos puso como a tiempo del mismo tiempo que estaba viviendo. O sea, ya había que buscar soluciones para ese presente de una manera como más acompasada. Para mí eso fue como una oportunidad. Bueno, es un momento para poder pensarse como a tiempo. Eso trae, como decías, un montón de problemas, porque las demandas son infinitas y justamente las comunidades estaban muy desfasadas, pero me parece que las cosas que se lograron hacer y que se empezaron a conquistar como derechos, como políticas, como programas, es el momento de empezar a defenderlas y a mejorarlas. O sea, en un momento en el que el Estado está retrocediendo de alguna manera y diciendo esto no va a pasar, esto no va a suceder, esto se va a desfinanciar, esto fue una estafa, bueno, es el momento de que las comunidades que empezaron a articular se fortalezcan con esas instituciones y empiecen a pensar un futuro que ya no es ni el reclamo habitual, cosa que para mí es muy interesante, ni es de las instituciones el cerramiento absoluto. Digo, esa necesidad de apertura y esa apertura que va sucediendo, que con Morón sucede muchísimo, pero digo, la provincia es muy grande, tiene que empezar a alzar la voz. Yo creo que también es el momento de la provincia de Buenos Aires para alzar la voz en ese sentido, porque de empezar a mirar la Plata, de empezar a mirar sus capitales culturales y sus comunidades, porque son las que van a empezar a dar esa batalla. Me parece contra un enemigo muy evidente que por suerte está peleando la misma batalla cultural. O sea, eso es una gran ventaja para nosotros porque podemos pensar esas herramientas. Así que yo diría que alzar la voz en este momento también es ser conscientes de ese combate, esa batalla cultural absoluta. No, quería, retomar un par de cosas que está diciendo Fede que son fundamentales. Bueno, evidentemente el gran escenario en el que está cada destino, digamos, más a nivel como global, es evidentemente el terreno bonaerense, es decir, eso está clarísimo y espero que ustedes sean conscientes de realmente el lugar de protagonismo que están ocupando en este momento. Es decir, nosotros, por ejemplo, en los porteños, hace tiempo, un nivel de desactivación importante en nuestra capacidad de construir relatos alternativos, especialmente en la escena cultural, además, desgraciadamente. Pero hay una cosa que dice Fede, que es, por un lado, que me gustaría como retomar. Por un lado es el problema de la inercia de las instituciones, ¿no? Es decir, lo que a las instituciones le cuesta hacer ingresar
las voces de las comunidades que las están sosteniendo y las que se están dando sentido, ¿no? Como a veces las tramas y las estructuras de sus propios intereses las hacen poco como receptivas a los escenarios más amplios de los cambios culturales, ¿no? Eso es central, porque también, y esto es algo que yo vengo insistiendo, es decir, es lo que nosotros no pudimos concebir como posibilidad, lo que nosotros no nos atrevimos a debatir, lo que nosotros no nos atrevimos a poner sobre la mesa, también ha sido el caldo de cultivo que ha alimentado, digamos, a la ultraderecha, ¿no? Esto es central, es decir, todas las respuestas que se han podido dar, todos los debates que no han constituido, actores políticos y estéticos que no hemos puesto, han alimentado esto. O sea, es un punto de partida central. Y en ese punto, me parece que, bueno, nada, muchas iniciativas que ha desarrollado Fede en el Petoruti y las que he intentado yo hacer con el equipo del Palais en su momento, han, me parece, tenido la directriz, ¿no? Es decir, vos caracterizás muy bien, ¿no? Es decir, llegó la pandemia y la pandemia de algún modo obligó a reintentar hacer una sincronía, ¿no? Es decir, las instituciones tuvieron que empezar a salir a dar una respuesta muy concreta en un escenario que había cambiado absolutamente, ¿no? Es decir, de repente ya hasta la misma eliminación o de la posibilidad muy restringida de la presencia física en los espacios para lugares de exhibición, por ejemplo, clave, o sea, nos obligaron a empezar a repensar las lógicas. En el caso de la experiencia del Palais, y me parece que esto es un modo también de empezar a entender cómo las instituciones pueden superar la inercia, lo que intentamos conducir con el Salón Nacional, ustedes saben que el Palais de Glass es un poco como la institución administradora del Salón Nacional, que entre paréntesis este año todavía no abrió la inscripción. O sea, yo realmente lo que creo es que de este tipo de crisis estamos hablando. En 111 años de historia, es muy probable que este año yo creo no vamos a tener Salón Nacional. O sea, un premio constitutivo del campo cultural en la generación del 80 que se supone que reverencia Milei, o sea, este año no va a existir, sin ni siquiera gozar una razón además. O sea, es bastante fuerte lo que está sucediendo, a veces es difícil dimensionarlo en su perspectiva histórica. Pero a lo que voy es que el Salón Nacional es como una especie de pequeño congreso que eligen los artistas, calculo que algunos de ustedes se habrán presentado, y eligen a sus representantes dentro del jurado, etcétera, etcétera, en todo un mecanismo de distintos tipos de representaciones más directas o indirectas, que retroalimentan esa escena, ¿no? Es decir, los salones y los premios en general son dispositivos complejos, porque son dispositivos de inclusión y de exclusión, es decir, construyen un lugar a partir de esa tensión, ¿no? Y lo que nosotros intentamos en reformas que tendían a su federalización, a ser un poco más como palpables, a ver, cómo es el esquema poblacional de este país y cómo se supone que tiene que ser la configuración de ese espacio como el Salón Nacional que valida a los artistas, ¿no? Fueron todos procesos de participación directa. Recién estábamos hablando aquí también cómo los esquemas, por ejemplo, de elecciones locales en Morón mismo han posibilitado que Villa Mecenas haya tenido distintos espacios y lugares, ¿no es cierto?, que surgieron a partir de la iniciativa de la comunidad. Bueno, lo que nosotros quisimos hacer en su momento en el Salón, a partir de la reforma del reglamento, que incluyó una política de cupos, ya sea territoriales, ya sea de género, pero que además aumentó el compromiso de las instituciones para presentar jurades. Nosotros cuando llegamos teníamos 18 instituciones que presentaban jurades y cuando yo me fui de la gestión teníamos 111 distribuidas en todo el país. O sea, un crecimiento exponencial de la participación de la gente, de hacer que el campo artístico entienda que ese lugar de repente se constituía en un escenario de debate de sus propios intereses. Y ahí es también, insisto, con el déficit que hemos tenido y que ha alimentado a la ultraderecha, que en gran parte ha sido nuestra dificultad para democratizar las estructuras del Estado. Y en el campo artístico eso también se ha visto, es decir, el relevamiento a la discusión de los especialistas, la historia del arte, o la historia tal, o la administración tal, etcétera, que ha apartado, por ejemplo, a muchas comunidades que tenían muchas cosas que decir sobre estos espacios. Nosotros cuando empezamos el debate sobre el reglamento,
convocamos organizaciones sociales, convocamos instituciones de todo el país, convocamos artistas, convocamos a gestores independientes. Es decir, empezamos a abrir el escenario de la intervención, ¿no? Es decir, superar la inercia institucional es empezar a generar canales de discusión que abran ese campo. Entonces, gran parte de la respuesta que me parece que nosotros tenemos que estar dando ahora sigue siendo la misma. Es el déficit democrático de las instituciones culturales en las que estamos. Mientras nosotros no nos permitamos... Los procesos esos son obvios. ¿Por qué no se hacen? Porque son complejos, porque son costosos, porque se pierde, porque algunos sectores pierden poderes, porque a veces surgen conflictos de intereses, es decir, pasan muchas cosas. Obviamente, son espacios de tensión que se producen. Es decir, el salón siempre fue un espacio de tensión. Constitutivamente, desde su nacimiento surgió, ¿no? Siempre que hay un salón hay un contrasalón, siempre que hay un artista que fue incluido en ese espacio, surgió otra que se constituyó, digamos, en oposición. Muchas veces la historia del arte se ha constituido más por aquellas que han quedado excluidas de esos salones que por los que han quedado adentro, también hay que decirlo. Pero el ánimo de esa tensión, en la medida que compromete más ampliamente el espacio, la comunidad y supera la frontera, el cerco de la palabra especializada, la que se supone que tiene algo que decir sobre eso, es donde me parece que todavía seguimos viendo el camino que nos puede llevar a otro escenario del que estamos. Totalmente. Una aclaración que me parece interesante respecto a lo que decía Fer. Las estructuras del Estado en general no son tan flexibles, o sea, no son flexibles para nada en relación a este tipo de cuestiones. En ese sentido, es muy común sentirnos medio como de alguna manera... Una sardina en una lata. No, pero hay una cuestión, porque los museos, las instituciones del arte dentro imagínense hacer un cambio así en el Ministerio de Salud, es imposible. O sea, hay una propuesta de flexibilidad en la propia institución que no es común. No es común iniciarla, defenderla, proponerla, pero tampoco es común para la propia institución. O sea, la estructura misma hacia adentro dice qué está pasando cuando empiezan a pasar, por ejemplo, los cambios que mencionaba Federico, no, pero el Salón Nacional siempre fue, y en realidad no siempre fue nada. O sea, no es tan así. Es también como una falsa genealogía que la gente se crea para justamente legitimar o pensar, bueno, esto siempre fue igual, lo de 1880 fue igual, no creo. O sea, ¿y por qué además eso tiene que seguir sucediendo de la misma manera? En el museo, por ejemplo, en el Museo Pettoruti, que tiene 102 años, claro, pensando en una genealogía de instituciones en la provincia de Buenos Aires, muy distinta a la genealogía de un museo, del Museo Nacional. El Museo Nacional y la gestión de los museos nacionales, y el museo provincial es más viejo incluso, porque la colección es mucho más vieja que la del Nacional. Lo que pasa es que, bueno, hizo un itinerario que no vamos a ahondar ahora. Pero cuando llega Pettoruti a la gestión, que dura 17 años la gestión de Pettoruti, llega un artista moderno de vanguardia que miraba a París, o sea, miraba a hacer un museo internacional, alucinante lo que planteaba, pero él no hizo, por ejemplo, salas fijas. Por eso el museo hoy no tiene edificio fijo, porque su propuesta era una propuesta dinámica, diferente y muy orientada al mundo del arte moderno. Eso en el 47 con el peronismo se acaba. Pettoruti queda cesante, acusado de antiprovincial y de estar promoviendo artistas internacionales, una discusión que hoy ya no existe, ¿no? Pero promoviendo artistas internacionales en vez de historiar y de fomentar el arte de la provincia de Buenos Aires. Ese fue el gobernador, el mercante, dijo, esto no puede pasar. Entonces, bueno, simplemente dejó cesante un cargo político. Y los directores que vinieron después, 3 directores que duraron muy poco, al año se morían porque eran muy viejos, era otra lógica.
están borrados de la memoria institucional. No existen. O sea, esos años hasta el 55 en el museo no están. No existen. Y yo decía, ¿qué fueron? Y para los que reencauzaron el museo, las políticas de Petoruti, fueron un reencauzamiento, ¿no? Esa es la palabra. Vamos a reencauzar el museo. Fueron el peor desastre de la política del arte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, investigamos quiénes eran estos tipos. Fíjense lo que hacían. Las partidas presupuestarias, en vez de gastarlas en cuadros gigantes, las gastaban en salones chiquitos de manchas en el día en toda la provincia de Buenos Aires. En la fundación de escuelas de cerámica, de arte industrial, de escultura, de pintura también, en toda la provincia de Buenos Aires. En los famosos vagones de arte de los museos ambulantes. En el museo en el Parque Pereira, por ejemplo. Delirios para lo que es una cultura bien elitista, de lo que tiene que ser la partida de un museo, la compra de obras, el prestigio, todo eso. Nada que ver. Eso fue, lo escuchamos y decimos, che, está bueno, es interesante hoy pensar. Pero en ese momento fue el desastre total. La entrada de artistas bonaerenses, nacidos en la provincia de Buenos Aires, al museo, era mal vista. ¿Por qué? Porque deformaba el gusto. El gusto tenía que ser mirando a una cosa muy lógica en esa contienda vanguardia-tradición y bueno, rol del Estado en ese contexto. Hoy diríamos, bueno, pueden convivir perfectamente las dos cosas y no hay ningún problema, pero eso sucedió en la provincia de Buenos Aires. Y esa genealogía está rota. O sea, no existe. Dentro de la institución no existe afuera. A mí me parece que en ese sentido lo que plantea FEDA es central. Sacando esa mirada también de especialista, de historia del arte, esa genealogía hay que usarla, pero también para pensar qué pasa con lo que se hizo, por ejemplo, con lo que se hizo en el Palais de Glass ahora. O sea, no tiene que desaparecer, o sea, justamente no tiene que terminar, bueno, fue una cosa que pasó y vamos a ver cómo la memoria institucional la va dejando por fuera, porque en un momento pasan 20, 30 años y vuelve a suceder y no hay herramienta para volverla historia. O sea, puede pasar distinto, puede pasar mejor o puede ser peor, pero digo, tener esa herramienta como comunidad es muy importante y ahí implica que las comunidades se apropien de las historias de las instituciones, para bien y para mal. Eso también implica abrirlas, me parece, en ese marco. No tenemos que olvidar lo que sucedió con todos sus problemas, porque sabemos justamente que meternos en esa instancia de poder y de discutir y de abrir y de pensar trae miles de problemas y miles de contracaras, pero al mismo tiempo deja en la institución, que es en definitiva el lugar que tenemos de la memoria de la comunidad, deja una marca imborrable independientemente de lo que suceda después. Y más si es una marca abierta, que uno la puede seguir transformando, me parece que eso es fundamental para pensarlo y es fundamental para, en este contexto de rol central de la provincia de Buenos Aires, bueno, fortalecer el vínculo en todo sentido entre las instituciones y las comunidades y la memoria institucional. Para mí eso es algo que a mí me preocupa mucho, que todo lo que se haga quede en algún lado, pero más para ustedes que para el museo, que lo tiene, o sea, siempre está ahí, porque es una forma de empezar a cristalizar algo y a transformarlo, ¿no? Continuamente, que los gobiernos de la derecha en general piden tabula rasa, esa cosa de acá no había nada y nosotros volvimos a 1880, no sé. Eso no puede suceder, eso no es sano para ninguna comunidad. Me parece central tenerlo en cuenta, así como no olvidamos algunas cosas terribles, bueno, también no olvidar las cosas que transforman. Eso pensaba para... Siempre, bueno, obviamente el relato de la historia es el relato de las posibilidades a futuro, potencialmente, ¿no? Es decir, cuando se narra una historia, en realidad lo que se está marcando son los límites de lo esperable. En el Palais de Glass y en el Salón Nacional pasaba lo mismo, todo el tiempo hablando de la tradición,
documentación de 112 años de historia, de un montón de cosas, y después ibas al archivo y nadie trabajó con esto, o sea, se trabajó muy poco, no se clasificó, no se guardó, o sea, una conceptualización muy, también en el Salón Nacional específicamente, el peronismo pasó por un proceso de descentralización y federalización, ¿no? Es decir, nosotros hicimos un proyecto en un momento que un artista contemporáneo como un poco retomaba la idea del salón como una carpa, ¿no? Como una carpa andante y nómade, donde las obras eran equilibristas, malabaristas, leones enjaulados. Bueno, pero a lo que voy es como, por ejemplo, todo ese proceso de federalización, de descentralización que ocurrió en los años 40 y 50 en el salón, y también en conflicto también en ese dueto entre vanguardia y tradición, ¿no? Que siempre fue como un eje de tensión muy fuerte, pero también estaba como no borrada, no contada de la historia, o sea, en una institución que inicialmente tenía un 76% de personas del AMBA representadas, o sea, un salón nacional cooptado por una población que ocupaba el 76%, justamente en un territorio donde además las redes institucionales, la posibilidad del mercado del arte, etcétera, eran mucho más, digamos, como fuertes, claro, que en cualquier otra región, localidad pequeña o mediana. Entonces, es muy complejo porque las historias, las instituciones siguen reforzando líneas de lectura sobre su propia historia que refuerzan todo el tiempo procesos de concentración y elitismo. Es decir, los museos tienen un ADN constitutivo que no deja de ser, desgraciadamente, ¿no es cierto?, una historia de cómo las élites intentaron, desde el lado de la mano blanda del Estado, el convencer y argumentar sobre una tipología específica de ciudadanía versus otra, ¿no? Es decir, por eso no es raro que todos esos otros procesos, que son también procesos de desespecialización, ¿no? Porque cuando el concurso de manchas, cuando un salón se convierte en una carpa de circo, cuando pasan todas esas cosas, los perímetros de lo que se supone que el arte es, empiezan a desdibujarse y a abrirse a otros campos. Y cuando eso sucede, lo que sucede es que se pone en tensión con otra ampliación. Entonces, a las historias institucionales les cuesta mucho hacerse cargo de esos procesos porque quieren seguir manteniendo la idea de que la obra es un estatuto de objeto particular, que los artistas son un tipo de persona en particular, que esas imágenes, o esas esculturas, o esas secciones, o lo que sea, tienen un tipo de misión y son un tipo de conversación dentro de una línea posible y no de otra. Por eso, lo que es importante es que, y vuelvo a insistir sobre la inminencia de la coyuntura, es decir, si nosotros realmente queremos lograr un proceso, primero de apartamiento de las instituciones de sus propios laberintos, para democratizarlas y para hacer frente a este escenario, que insisto, es el primero en el que la ultraderecha inició su acción, también nos tenemos que desafiar a nosotros mismos. También tenemos que empezar a ver conexiones donde imaginamos que no están. También tenemos que poder empezar a pensar que, no sé, un artista puede ser tal, que una muestra puede ser tal, que un espacio puede tener otros usos de los que nos imaginamos. Es decir, y esto es muy importante, porque si no, no estamos dando la respuesta. Y esa respuesta empieza sobre un cuestionamiento sobre nuestras propias prácticas. ¿Qué estamos haciendo con este espacio? ¿Qué estamos haciendo con esta sala? ¿Qué estamos haciendo con esta historia institucional? ¿Por qué no le estamos conectando de tal modo? ¿Por qué hay determinados actores sociales que no están en el lugar este? ¿Por qué se supone que este lugar está reservado para estas cosas y no puede cobijar estas otras? No, en ese sentido es no solo porque si nos quedamos en la idea de que vamos a resistir la avanzada, no, nosotros tenemos que, al cambio, redoblar el camino de la imaginación y también de la discusión política. Porque el camino de la imaginación también es el camino de la discusión política en estos términos. Totalmente, Feda. Y pensaba cuando hablabas recién el tema de
de mirar nuestra propia práctica sobre la comunidad. Y hay una cosa central en la batalla cultural, me parece a mí, que del otro lado está muy clara y que se puede muy fácilmente, para mí, meter en el marco de las artes, que es el problema de que por mucho tiempo las instituciones son también ahora, y lo ves también la Bienal de Venecia, por decir algo, no es que no exista esto que voy a decir, existe, pero digo, para pensarlo como tal, o sea, existe, me refiero, es así y también puede ser otra cosa. Pero digo, la historia del arte, de la provincia, del país, etc., es una historia hecha, entre comillas, ¿no? la oficial, de excepcionalidades. Eso para generar comunidad es terrible. Es decir, existen las excepcionalidades, o sea, por supuesto, pero digo, esas excepcionalidades, existe Petoruti, existen momentos así que decís, wow, ¿qué? Ahora, tienen unas condiciones de posibilidad histórica, biográficas, políticas, estéticas, brindadas por un montón de factores. El problema es, la tarea de la institución no puede ser únicamente, solamente celebrar las excepcionalidades surgidas de alguna manera en un espacio. Por eso no genera ningún tipo de comunidad. Es decir, o genera un tipo de comunidad con un tipo de lógica, que es esta, ¿no? La de guardar las grandes, o sea, la de pensar esos espacios. Y claro, cuando llegas a una institución, también ves en cómo está construida, cómo está pensado ese momento. Eso, es, bueno, no, esta obra va a ser estas obras, esto está bien, esto está mal, estos artistas nunca van a llegar. Eso de nunca va, ¿a dónde? O sea, ¿por qué? O sea, ¿a dónde quieren llegar? Y se crea una situación de éxito, que es posible, si se quiere, pero digo, esas condiciones, el Estado no puede construir políticas para excepcionalidades simplemente. O sea, ese es el punto. Entonces, las instituciones del Estado hay que decir, no, bueno, hay que trabajar con las comunidades en sí mismas. El otro día no, hace bastante, no me acuerdo cuándo, pero lo discutíamos con gente de Benito Juárez, que es lejos de La Plata. Entonces, bueno, charlamos, hemos ido, llevado muestras allá, traído muestras de eso, igual que hacemos con Moreno, pero es mucho más lejos. Entonces, cuando fuimos allá a charlar, a conversar, la emoción de los artistas de ahí no era tanto exponer en la capital de la provincia, que estaba buenísimo, sino pensar que quedarse ahí no era un fracaso. Me decían, qué bueno que vengan y que se arme una red de cosas, porque quedarte acá no tiene que ser un fracaso, en términos de justamente de lo que ellos imaginan que es el triunfo artístico visual, que es, no sé, Estados Unidos, una cosa así, o que es espectacular, es increíble y está buenísimo que suceda en distintos marcos, pero digo, esto es fundamental, digo, qué políticas se piensan con las comunidades y qué condiciones de posibilidad se pueden brindar para que se democraticen como tales, porque en definitiva es ese gesto, que capaz no es presupuestario, no es económico, es pensarlo de otra manera. Y a mí me preocupa porque, claro, uno en las instituciones trabaja con un montón de gente, no estás solo pensando. Entonces, claro, es difícil porque también existe una resistencia desde adentro. No, pero el museo tiene que ser. Y hay como un imaginario construido que es interesante que las comunidades no lo reclamen. Porque siempre va a estar, y está bien que esté, pero las comunidades tienen que reclamar otra cosa, como tales. Y ahí es donde para mí hay que redoblar esa apuesta entre las instituciones, las comunidades, las políticas, digo, pensarlas de esa forma democrática, porque no es la forma que la va a pensar el gobierno nacional en este momento. Va a pensar en la excepcionalidad absoluta para mí. O sea, va a premiar lo que ya es, lo que es premiable casi por sentido común, que en las artes muchas veces se traduce en la mejor escuela de arte, en la mejor calidad
de no sé qué, en el mejor o sea, en un montón de cosas que son maravillosas, pero que no crean ningún tipo de comunidad. Es decir, son políticas que no están, para mí, centradas en pensar una cuestión transformadora. Están centradas en legitimar una especie de procesión, generalmente además súper masculina, de próceres que se anotan como en un panteón. Y la obsesión que uno tiene es estar en ese panteón como a la misma altura de todo lo demás. Por eso es tan peligroso para las instituciones, para che, no, acá están pensando otra cosa, acá están conviviendo dinámicas que no existían. Tenemos que ir como a esa convivencia, lo otro no va a desaparecer, pero sí esa convivencia es central y se ha hecho mucho en pos de eso. Y bueno, sigue siendo justamente el momento de redoblarlo en ese sentido. Pero hay que construir esto, otra historia, otra genealogía, por lo menos desde las instituciones, para pensar más allá de la excepción, digamos, de la excepción en términos de levantar figuras, ¿no? Personas. Eso me parece central también para Swan. Sí, una cosa, Fede, con respecto a lo que vos decías, ¿no? Es decir, la excepcionalidad se supone que es esa obra que tiene un grado de particularidad subyugante, pero es decir, lo que está pasando en las estructuras institucionales a partir de las políticas nacionales en realidad es un proceso de reconcentración. Y esto es, a ver, cuando algo no se hace, por ejemplo, vamos a, no sé, un caso hipotético, Museo de Bellas Artes Nacional. Vos empezás a cobrar una entrada, empezás a ya no financiar ningún tipo de actividad que traiga otros públicos, otras comunidades, empezás a no ni siquiera tener transporte para traer, no sé, escuelas secundarias, escuelas primarias, empezás a construir ese espacio como un gueto para turistas y una serie de vecinos, muchas veces implicadas en, no sé, comisiones de adquisición, en fin, una clase social, o sea, gente con plata blanca, vamos a decirlo de un modo muy claro y directo. Y de repente, vos lo que tenés, pero esa estructura se tiene que seguir sosteniendo. El costo operativo de un museo como ese es muy alto. Entonces lo que tenés en realidad es un campo popular sustentando con sus aportes, con la mía, con la tuya, esa maquinaria para ser disfrutada por un pequeñísimo porcentaje de la población que accede a eso. Cuando no se hace, cuando se dice no hay plata, cuando se hace todas estas cosas, en realidad lo que hay es un proceso de reconcentración. Es decir, es gente que se apropia de lo que en realidad es de todos. Eso es lo que sucede muy claramente. Los museos tienen esa inercia, los museos tienden a eso. Es decir, como estructuras, como dispositivos, tienden a la concentración. Es decir, hay que luchar contra la marea para que se sea de otro modo. Es decir, para básicamente tener un reparto de eso. O sea, ¿por qué una comunidad está sosteniendo estos aparatos? Sí, en realidad no les está dando acceso a quienes en realidad lo sostienen realmente, y hay otras que se están aprovechando de eso. O sea, y esta estructura que pasa en un museo, pasa en un montón de otras instituciones, que es lo que está sucediendo como dinámica general, ¿no? Es un proceso de reconcentración. Y ahora después cómo las políticas culturales hacen que ni siquiera eso vos después no puedas ni siquiera discutir, ¿no? Es decir, porque la avanzada del campo, de la batalla cultural finalmente es que ni siquiera sea legible que eso es así. No sé si podríamos seguir conversando, pero vertebradas a partir de eso, de la conversación con ustedes. Sí, claro. Por favor. Te quería preguntar, en base a tu experiencia en la gestión, esta pérdida de exclusividad que tuvo ese grupo privilegiado que vos intentaste federalizar, ¿te trajo algún tipo de conflicto en tus años de gestión? Por parte de esta gente que suele tener los medios como para que se haga su voluntad, digamos. Sí, hay también que hablar, porque no todo, a ver, los espacios también tienen sus micromundos y sus microespacios, sus micro
a ver, ¿cómo puedo explicitarlo? ¿No? En el caso de Bellas Artes es muy evidente, es muy claro, porque verdaderamente es casi como un living oligárquico, digámoslo así. Todavía se sigue manejando de ese modo. Es decir, hay una sala que tiene un apellido, que tiene un nombre, que nosotros estamos financiando para poner argumentos libertarios a todo esto. Diciendo, ¿por qué yo que tengo 3 horas de traslado estoy financiando esta sala, este panteón, esta familia, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Ahí es muy clara la coincidencia entre un grupo de poder y una infraestructura estatal. En el caso del salón no es tan así, en el sentido de que ha habido muchos grupos de artistas que de algún modo más aislados del mercado del arte o del mercado del arte contemporáneo, encontraron en el salón un espacio, ¿no? Un espacio muy centrado sobre especialmente las pensiones del Gran Premio. Ustedes saben que el salón reparte, o al menos repartía, 8 pensiones vitalicias equivalentes a 5 jubilaciones mínimas por año. Ese punto, esas pensiones, al no tener un sistema de jubilación artística, era de algún modo reemplazado por este régimen de excepcionalidad, porque una jubilación artística no son 8 pensiones anuales, ¿no? O sea, esto está claro que una jubilación es un derecho y no es un premio dado 8 por año, ¿no? O sea, es otro tipo de discusión lo que debería ser una jubilación. Entonces, ese punto, había distintos grupos que un poco estaban en tensión con eso. Si yo digo, esos son los grupos como hegemónicos del campo cultural, y no, sería un poco yo injusta decir que lo eran, o que lo son. Pero sí, en ese campo de tensiones habían encontrado un lugar. Y estaban muy vinculadas también a formación en escuelas medias, en instituciones terciarias, como campos de docentes. O sea, yo me imagino que lo que estoy diciendo les suena. Y en ese caso, por eso digo yo que es importante también entender con qué actores sociales estás hablando. No sería injusto de mi parte decir que, no sé, que la Asociación de Pintores es lo mismo que el Comité de Adquisición del Museo de Bellas Artes, porque no es así, son campos distintos. En ese caso la tensión también era actores sociales que sienten que no tienen muchos otros espacios, que habían encontrado un espacio en particular en el que poder asentarse y que de repente ese espacio lo tenían que compartir con otros grupos, ¿no? En la gestión de mi equipo y mía, la idea fue, a ver, no, acá tenemos poblaciones, primero marcadas por un acceso territorial que requiere, o sea, todos estos grupos que yo digo, la Ciudad de Buenos Aires y AMBA específicamente, ¿no? Y había otros, un montón de grupos que por condiciones de racialización, de pertenencia territorial y hasta hace mucho también por sesgos de género, es decir, la colección del Palais, como la mayoría de las colecciones, tiene un sesgo de género que es un 80% de hombres cisgénero, ¿no? Pero hasta el 2000, hasta que no se empezó a implementar un cupo por género, todavía existía que las inscripciones eran mayoritariamente femeninas y después a la instancia de la premiación eso se reducía mucho, ¿no? Es decir, eso es una dinámica social que existe en el campo, que existía y todavía sigue existiendo en el campo cultural, porque el mercado del arte todavía sigue teniendo una brecha salarial. En realidad no es un salario, pero hay una brecha de cotización. Es decir, el mercado del arte sigue validando, no sé si yo pusiese artistas de los 90, una cotización, no sé, Marcelo Pombo versus Fernanda Laguna, prácticamente el mismo reconocimiento crítico y el mismo reconocimiento institucional, pero de repente te encontrás que la obra, una sale el 30% de la otra. O sea, eso es una dinámica social general. Es decir, si no se hace nada, el campo cultural reproduce la dinámica inequitativa general. Yo todo esto para decir, también hay que entender lo que nosotros y lo que la participación general le quería proponer a esos grupos es, no, hagamos de este lugar un espacio más grande, hagamos de este lugar un espacio más visible, hagamos de este lugar un espacio con más recursos. Sí, vas a tener que compartirlo y discutir con otras personas, pero si vos entendés que este espacio va a ser más diverso y va a ser más amplio, tal vez vos hasta inclusive conservás mucho de lo que tenés, pero empezás a generar un espacio que se abre para otros también,
Eso es un poco la discusión que nosotros intentábamos entender. Por ejemplo, y yo creo que en gran parte en ese proceso de gestión se logró, o sea, por ejemplo, las inscripciones, logramos, no sé, inscripciones un 30% más altas que la última marca histórica, además de la dotación presupuestaria, que también aumentó y se incrementó, diga, en términos reales, no en términos nominales, ¿no? Es decir, entonces si tenemos este espacio, y yo creo que acá puede pasar algo similar también, o sea, tal vez hay un sector que está usando este espacio, y si lo tiene que empezar a compartir con otros, va a sentir que tal vez su espacio relativo empieza a ser menor. Pero si empezamos a entender que este mismo espacio puede ampliar su alcance, ampliar su lugar, ampliar, traccionado por la demanda de la propia comunidad, los recursos que necesita, de pronto tal vez tenemos un espacio más amplio, donde finalmente no perdiste tanto de lo que tenías inicialmente, pero te enriqueciste mucho porque empezaste a conversar con otras personas distintas a vos. Y eso te permitió a vos también empezar a transformarte y empezar como a entender algo más amplio. Eso es lo que yo podría sintetizar que el salón intentaba hacer. Por eso no quiero decir, sí, después sí tuve mis problemas, mis discusiones, me dijeron de todo, sí, obvio. Pero bueno, también es el juego, y ustedes lo saben también, es decir, cuando uno asume este lugar, se la tiene que bajar. Frente a un escenario así como el que decís, se suele utilizar la discriminación positiva. ¿Qué opinas de eso? Y, a ver, la discriminación positiva, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hace poco decía, no, pero es discriminación positiva, pero es discriminación. O sea, en el sentido de que, claro, no sé, la discriminación positiva es la misma que, no sé, en Brasil durante muchos años, y desgraciadamente en un momento se interrumpió, le permitió a la comunidad afro-brasileña tener un cupo de acceso a la educación universitaria. Y sí, a ver, tenés un colectivo que fue esclavizado cientos de años. O sea, tenés que empezar, o sea, de hecho, si vos otra vez en términos libertarios, vos decís, la masa de la riqueza de este espacio fue expropiada a toda esta comunidad, y bueno, sí, ahora le tenés que retribuir. O sea, la discriminación positiva en realidad son esquemas de retribución a colectivos que en realidad les expropiaste sus posibilidades, o sea, les expropiaste además sus posibilidades de un modo muy duro, porque muchas veces les expropiaste hasta el derecho de su propio cuerpo, de su propia intimidad, de su propia existencia. O sea, es como por ejemplo la comunidad travesti trans. Y sí, a ver, fueron cuerpos básicamente proxenetizados por las fuerzas de seguridad durante décadas hasta prácticamente el exterminio. Es decir, hasta de un usufructo económico expropiado. Y entonces lo que acá hay es reconocimiento, en otros términos, 2 puntos, justicia. O sea, la discriminación positiva en estos términos, lo que es justicia. Es decir, en el sentido de que si no se entienden las causas, si no se entienden los procesos, si no se entiende la historia, no, si la historia se entendiese, no sé, los países centrales deberían estar endeudadísimos por todos los procesos de colonización que hicieron en el mundo. Perdón, me fui para Una cosita. Una cosa que tiene que ver es en relación a las dificultades. Desconfíen mucho, es un consejo capaz, sí, de la gente que se plantea siempre sus teorías en condiciones de idealidad. O sea, eso no existe. Es por eso digo, es justicia, es hoy eso. Por supuesto que no debería ser así, no debería haber sido así. ¿No? Bueno, pero no es. Y ahí es un punto fundamental para entender los procesos. Digo, en general, cuando se están haciendo cosas, surgen mil problemas, miles de inconvenientes. Pero bueno, se están haciendo cosas. Y las condiciones van cambiando. Porque siempre hay una cuestión ahí de, che, esto debería ser así, o debería idealmente ser de este modo. Y vos decís, sí, está bien, pero el mundo está destrozado. O sea, y existe esa forma. En general, cuando se afronta una tarea de gestión, vos te enfrentás a la realidad de las instituciones, de los problemas, y pensás la transformación con las herramientas existentes.
y con las políticas existentes y con las reparaciones que hay que hacer o que son posibles hacer en tal momento. Y lo que nos muestra este panorama es que eso es exactamente así, o sea, en el sentido de que puede no estar la posibilidad de discutir nada, ni como posibilidad. Entonces digo, es fundamental considerarlo en esos términos para hacer cosas, porque de otro modo la propia comunidad, con las instituciones pasa mucho, se instala en la queja. Y no es una instalación, o sea, en la queja hacia lo que sea. Es muy cerrado, es muy abierto esto, es muy, qué sé yo. Y es sorprendente porque cuando se brindan algunas soluciones, el sistema de la queja continúa ahí. O sea, uno no puede buscar allí, che, qué bien esto mejoró, ¿por qué no? No hay una cuestión de construcción, porque es justamente, también eso es, para mí es muy importante que, en el caso de FEDA y de otros, que personas que atravesaron y que son específicamente profesionales del campo artístico, que conocen eso, cumplan funciones de gestión en Estado. En general, históricamente, las direcciones de los museos de arte son como un, che, bueno, poné a tal que es amigo de tal y que le gusta la pintura, y es un desastre. Esa conciencia me parece también fundamental, que esta persona sabe de qué está hablando en términos técnicos, profesionales, pero también sabe de qué está hablando en términos de comunidad. Eso es fundamental, que el Estado lo empiece a entender. Si no, es muy difícil que surja una transformación. Y obviamente empezar a presentar las cosas como una construcción posible. Es lo que se puede hacer y no es la solución última y definitiva y así categórica de un problema. Muy por el contrario. Eso me parece fundamental. Siempre uno tiende a decir, no, bueno, no, esto debería ser de este modo, qué sé yo, pero si se fijan en esa actitud, siempre es una cuestión estática, no va hacia ninguna parte, va a estar en la casa así, diciendo, bueno, sí, qué sé yo. Y esa indignación es negativa para las instituciones. O sea, para quienes están al frente de instituciones representa una pared infranqueable en la que no entra nada con mucha fuerza. Así que eso también es interesante para pensar, digamos. La discriminación positiva, sí, es una cosa, es justicia hoy. Obviamente que esperamos que no lo sea así después. Y eso implica cierta conciencia de construcción entre las partes. Más, anímense. Estamos acá para charlar. Sí, claro. ¿Tienen alguna otra? ¿Cómo fue cuando el primer premio de Pareja Glass había ganado, me acuerdo, una mujer tejedora? Que me pareció esto también de ver el arte y la artesanía, que siempre hay como eso, algo infranqueable, que algo que es un hacer manual no podría ser arte. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue polémico en su momento? Sí, no fue. A ver, lo polémico fue que después de 110 años de historia, por primera vez se premió un artista witchy textil. O sea, lo polémico es cómo la institución logró fingir demencia tantas décadas. O sea, en el sentido que, digamos, y otra vez, ¿no? Hablando, o sea, ese era un sector que no formaba parte de esa política pública, ¿no? Que de repente empezó a poco, porque un premio tampoco hace una tendencia, ¿no? También las políticas culturales requieren un tiempo, pero al menos eso empezó a abrir la frontera de una posibilidad, ¿no? De decir eso. Con respecto también al tema de la lógica del arte-artesanía, ¿no? O sea, la lógica del arte-artesanía habla del estatuto de una obra de arte todavía occidental y los intercambios, y esa producción en algún momento va a empezar a salir. Más con respecto a lo que vos me decías, y también es importante, a ver, Claudio Alarcón accede a ese premio, primero porque además hay una comunidad artística que empieza
a imaginar que ella se tiene que presentar, a apoyarla. Hay una institución en su localidad que dice, mira Claudia, entre paréntesis, ahora exhibió un textil en la última Bienal de Venecia. En este sentido, digo, o sea, estructuras decadentes como una Bienal de Venecia, o sea, la Bienal de Venecia es de un nivel de decadencia. Y aún así, una estructura tan decadente como esa, lee que una textilera Wichi tiene un valor estético fundamental, o sea, que tiene que ser exhibido. O sea, de estos niveles de atraso estamos hablando en la discusión. Brasil, por ejemplo, ha avanzado muchísimo más, históricamente ha avanzado mucho, y en los últimos años también. O sea, hay hasta inclusive una agenda global, con todo su cinismo y sus imposibilidades de hacer muchas cosas, que está poniendo en juego cuáles son las producciones artísticas, cuál es el estatuto, quiénes son los artistas, cómo son las producciones, o sea, empezando a poner muchas veces en discusión eso también, ¿no? Entonces sí, y es un poco lo que yo les decía, ¿no? Son procesos de reconocimiento institucional, en el que además las instituciones se enriquecen, porque cuando logran hacer acceder ese tipo de producciones, generan un campo mucho más amplio, es decir, empiezan a tener como otra relevancia. Pero ahí, insisto, ¿no? Es decir, hubo instituciones, redes de artistas, que empezaron a apoyar ese tipo de producciones, que incitaron a que empezaron a entender que hay instituciones que de repente tienen ojos que miran eso, porque vos no te presentás algo si sabes que es imposible que lo ganes jamás, ¿no? O sea, empiezan a ver que la institución está abriendo un poquito la mirada, está abriéndose a las discusiones internas, está empezando a ser más receptiva, y ahí el campo artístico ampliamente las necesita. O sea, el trabajo para separar y hacer pensar que, no sé, esa estructura millonaria que es, vuelvo a insistir, el Museo de Bellas Artes no te importa, es una acción que existe. O sea, el desinterés por las instituciones culturales se cultiva, se genera, se trabaja. Es decir, hacerte pensar todo el tiempo que ese lugar no es para vos, que ese lugar no te corresponde, que no es ahí donde vos estás, en realidad es una acción permanente y continua de los grupos que se apropian de esos espacios. Y lo de Claudia fue así como fue muchas primeras veces, ¿no? Una artista, no sé, travesti rosarina, que también fue la primera que empezó a acceder a eso. Hubo muchos, pero insisto también, esto es porque en realidad había acciones que ya previamente estaban trabajando, que es mucho lo que hace tipo Andrés Fernández, que es una gran curadora tucumana, o Alin Mizrahi, que es una gestora y curadora tucumana también, que empezaron a trabajar con grupos textiles, que empezaron a darles lugar, en fin. Sí. Este enriquecimiento que vos decís que refleja la diversidad, ¿se vio en cierta afluencia mayor en el público, en el Palais de Glace? ¿Se calculó en tus años de gestión si hubo más afluencia de público, menos afluencia de público? Y eso la verdad es que el Palais, al ser una estructura descentralizada, de que no tenemos el edificio, los conteos de público siempre fueron muy complejos en la gestión. O sea, no sé, el salón tenía 3 sedes distintas, con equipos distintos de recepción. Desgraciadamente eso es una pena, porque realmente no es mensurable. Yo lo que puedo decir es que el salón seguía siendo muy popular. Y cuantos más artistas ingresan, más gente va. O sea, pero bueno, no te puedo dar. A mí me encantan los números y las estadísticas, ¿no? O sea, yo soy muy fan de eso, porque si no hay cosas que no se pueden medir. Y desgraciadamente mediciones de público no tenemos. No lo logramos. Además, a veces sucede con eso es interesante, digo, pensar la medición de público. Seguramente no, yo no sé ninguna estadística, pero fue mucho más concurrido en todas sus sedes el Salón Nacional que otras veces. Y eso para el mundo del arte, otro mundo del arte, es re negativo. O sea, es decir, en el sentido de que, claro, está toda la gente yendo a ver, porque todos tienen un amigo que participa, o sea, es como que es otra cosa. Es como Mar del Plata, digamos. Viste, en un punto de no, claro, pero es interesante porque justamente el grado de popularidad de federalismo, pero también de popularidad local,
es algo negativo. O sea, negativo, no sé si negativo es la palabra fea, pero es algo es algo que indigna a un determinado público, a menos que sea, por lo menos en la provincia, tipo una muestra monstruo de Picasso, por ejemplo, o una cosa así, que como de un paquete que llega a algún lado, entonces va todo el mundo y funciona. Si no, es indignante. Hay un montón de estructuras, por ejemplo, en el teatro, donde están ahora ustedes exponiendo. Lo que costó que entendiera la gente del teatro, que el teatro primero se llamaba Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, y que no era solamente un teatro lírico, que es espectacular, a mí me encanta, pero es una cosa de mucho mal que se gasta, la cantidad de recursos que se gastan en una ópera y que no tiene ningún acompañamiento para que vos sientas que eso es para vos. O sea, y que puede serlo, por supuesto, y es extraordinario, y pensar que esos espacios también son para exposiciones, para perfo, para otro tipo de teatro más alternativo, para otro tipo de música, fue y sigue siendo una lucha interna. Es un espacio que podría ser el CSK en la provincia de Buenos Aires, por su dimensión, por su lógica. Podría estar adentro de ese espacio el museo provincial entero sin alterar la dinámica, la función de nada. Podría estar ahí funcionando un centro provincial con las centrales de las bibliotecas, los archivos, o sea, un espacio para la provincia de Buenos Aires, para la cultura de la provincia de Buenos Aires en La Plata. Sin embargo, todavía el teatro argentino es un teatro para muy poca gente y toda su estructura estatal está pensada con un esquema de funciones. Entonces, brilla cuando hay una función, está todo el mundo. Ahora después, durante todo el resto del tiempo, es difícil activar una dinámica. Ahora que estamos trabajando ahí, porque el museo está en refacciones, un poco nos pasaba como el Palem, me doy cuenta, digo, wow, este lugar sería increíble, qué sé yo, hacer no sé qué. Digo, hay una resistencia, no, pero eso no es teatro. Digo, no, pero obvio. Digo, pero este espacio no lo están usando para nada. Bueno, discusiones así muy interesantes que dan cuenta. Y cuando hay algo muy popular, es la peor tragedia para el teatro. Pero mal, digo, no, pero ¿cómo trajiste? No sé, ahora hay unos autos de Perón. Trajiste el auto, no, va a ser un quilombo. Y es lógico, o sea, la gente va a querer venir a sacar una cosa, está bien. Y claro, es una cosa que genera un problema en la institución. Eso también se mide en la afluencia del público, aunque no la podamos mesurar. Es clave que suceda esa cuestión, porque habla de algo para una comunidad más grande y para una comunidad local, más allá del turismo, más allá que eso va a suceder, como para mí va a suceder siempre igual, como que no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido, pero no tiene que ser el centro de la cuestión. ¿Y cómo articula, por ejemplo, Buenos Aires, o el Museo Pettoruti, con algún otro museo hermano en otra provincia que se pueda emparejar y hacer intercambio también, apostando a un federalismo nacional y no un federalismo solamente de Buenos Aires encerrándose como un Estado? Porque también, así como hay una discriminación positiva, el peor momento de Buenos Aires encerrada fue el momento mitrista, como un Buenos Aires por afuera del país. Entonces hoy nos tenemos que imaginar Buenos Aires articulando con otras provincias y articulando también con ciudades que se muestran al país y a países limítrofes, como puede ser Mar del Plata, aunque es popular y consumista, o netamente con una cultura pensada para el turismo, pero digamos, Buenos Aires ahí ¿cómo se imagina? Bueno, Buenos Aires. Bueno, Mar del Plata es Buenos Aires. Sí, es la provincia de Buenos Aires. Por eso, ¿cómo articula con una ciudad que es turística, pero con alcance de todo el país hacia Mar del Plata? Porque todo el mundo va a Mar del Plata y va a La Plata. Exacto. Bueno, ahí está la gran discusión, una discusión interesante entre el Museo Mar y el Museo Pettoruti, que eso es interesante. Hoy por hoy estamos, por ejemplo, con el Museo Mar, concretamente, que es un museo paralelo al Pettoruti, se tiene la misma jerarquía en la estructura del Estado, no hay ninguna diferencia. Hoy tenemos los salones provinciales, por ejemplo, del año pasado, ahora están expuestos en el Museo Mar. Es decir, se exponen en La Plata y en Mar del Plata.
hay otra muestra, trama, ahí mismo en el Museo Mar, con obras así canónicas de la colección, Sant'Antoni, Petoruti, Jacobi, Cancela, Vigo, etc. Y los últimos 10 años, dialogando, ¿no? En la misma jerarquía, Berni, los últimos 10 años de premios de salones provinciales, o sea, los últimos ganadores ya están exponiendo ahí. Las articulaciones institucionales, digamos, son una cosa compleja porque no existían en la provincia. Sí, ustedes lo saben, porque no existían, no había. El Museo Mar, que es un monstruo increíble, es espectacular, no tiene ninguna relación con el Museo Petoruti y no articulaba en nada, literalmente. Y fíjate que es un museo sin patrimonio, es una especie de caja increíble, pero no tiene colección. Está hecho en un momento durante el socialismo, lo que se hizo el museo, donde se discutía qué museo hacer, si uno en La Plata o uno en Mar del Plata. Hubo un montón de quilombos ahí. Pero bueno, hoy articulamos muy bien y compartimos un montón de políticas de patrimoniales, de financiamiento, etc. Con otros museos de la provincia articulamos también, bueno, con el Museo de Ituzaingó, con Paracone, con Trenquelauquen, que ahora van a inaugurar un museo de arte contemporáneo en Trenquelauquen, una cosa extraordinaria, con Juárez, etc., con la provincia. Más allá de eso, sigue siendo también complejo, pero ahora empezamos a articular con Rosario, con Microferia, con el Castañino, etc., y también con la Bienal de Venecia. O sea, llevamos obra a esos gestos internacionales medio delirantes, pero potentes para, en algún punto, llevamos el autorretrato de Raquel Forner ahí a la Bienal. Es decir, existe esa red, pero está en un proceso hoy de construcción, porque realmente no existía. Yo, sinceramente, cuando empecé en el museo, me imaginaba de alguna manera la existencia de eso lo más así anquilosada, difícil posible. Digo, esto debe existir. No había nada. Sí había existido. Digo esto y ya seguimos. Pero pensando en el recorrido del autorretrato de Raquel Forner. El autorretrato de Raquel Forner fue rechazado del Salón Nacional. Entonces se expuso en el primer Salón de Arte de Mar del Plata, en 1942. Comisión provincial, una red tremenda tenían de salones y cosas, lo exponen ahí fuera de concurso, o sea, no entra y no gana nada. Y alguien muy inteligente, evidentemente, lo ve y le propone al Jockey Club de La Plata, que ya casi no existe, comprar el cuadro para el museo. Entonces se compra el autorretrato de Raquel Forner, que es gigante, muy grande, es un autorretrato, es una cosa difícil de adquirir. Es de, por supuesto, una artista que ya era muy famosa, pero un cuadro, digamos, raro en relación a lo que eran las cosas de Forner. Y bueno, se guarda en el museo, se empieza a exhibir, se exhibe en marzo en general, se exhibe en diálogo, se piensa en esa dimensión. Y se empieza a mostrar. Y ahora está en la Bienal de Venecia colgado con el de Constantini de Raquel Forner, de Frida Kahlo, al lado, muy cerca. Para el cuadro es como un delirio, yo lo pienso como persona, digo, es como una cosa demencial. Pero digo, es un recorrido de Mar del Plata, La Plata, se exhibió en el museo, se llevó por la provincia. Llegar ahí en ese recorrido, decir, bueno, esto está empezando a funcionar en los niveles más tradicionales posibles y en los otros también. Pero es una red que se está construyendo, no está armada porque no existía como tal. Un poco lo que estamos haciendo también ahí en Paracone, etc., es eso, empezar a territorializar la colección, que es una de las finalidades, o sea, una de las misiones del museo es territorializar la colección y empezar a apostar también por Rosario, Córdoba, es decir, las capitales que pueden albergar por lo menos el patrimonio. Pero, insisto, las políticas
de salones, de adquisiciones y etcétera, están todavía en el punto de lo bonaerense. Eso también es una política del Estado provincial en este momento. Identidad bonaerense, bueno, y a mí me parece fundamental. Obviamente que debería haber también una política para adquisición nacional, para un montón de cuestiones que serán charladas en otras circunstancias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería por ahí mencionar una parte, por ahí se hablaba de las instituciones y del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con los artistas? Así como van a las situaciones sociales, económicas que atraviesan. Perdón, estoy muy nerviosa. La idea es ver qué pasa con los artistas en esta situación hoy, ¿no? Un artista que no tiene los accesos, los medios para llegar al salón, esto que decía de las provincias, un artista que no tiene los medios económicos también un poco se dificulta a veces poder lograr llegar a participar también, ¿no? Entonces, bueno, como los artistas forman parte de las instituciones, es un actor principal, muchos artistas lamentablemente por ahí quedan afuera, ¿no? Entonces, bueno, me acordaba de eso un poco, mencionar esa parte. Pasa que, bueno, durante la gestión en la que yo estuve, se financiaba transporte, con lo cual eso facilitaba, porque hasta ese punto no lo hacía, lo cual además también era fuertemente inequitativo, porque un artista, imagínate, de Santa Cruz, financiaba transporte. Sí, no lo digo como un reproche, sino de que en esta realidad, como estamos todos atravesados por la misma coyuntura, ¿no? Sociales, económicas, y la idea por ahí, si uno quiere hacer la talla cultural, a veces cuesta un montón. Si tenés que trabajar más horas, en qué momento haces obra, en qué momento, no sé, marcas una hora, en qué momento... Y bueno, entonces se presentan estas situaciones con las que uno no podría acceder también, ¿no? Sí, o sea, totalmente lo que vos decís, o sea, lo que está ahora en tensión es la mismísima disponibilidad del cuerpo frente al agotamiento de lo que se propone. Claro. Es decir, eso está muy presente. O sea, muchas veces hablamos de instituciones que corren riesgo, no sé, desde salones de más de 100 años, desde, no sé, estructuras como Fondo Nacional, como el INCA, como el Instituto Nacional del Teatro, así, quienes van a más pagar todo ese costo van a ser los artistas de las escenas provinciales, y ya lo están haciendo. Es decir, cuando se termine de financiar el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, las salas que florecen en localidades medianas y pequeñas van a empezar a dejar de existir. O sea, el panorama además va a ser mucho más fuertemente adverso para los artistas que no estén en ciudades grandes. O sea, eso hay que tenerlo muy en claro. Y además un contexto general en el que el agotamiento del cuerpo, la necesidad de mayor cantidad de trabajo para sostener un ingreso que garantice cosas básicas y mínimas. O sea, en ese contexto lo que yo creo, o le diría a los artistas en general, es que hay que desafiar las fronteras de cómo han pensado también su actividad. Es decir, se necesita una respuesta muy profunda y muy distinta para poder enfrentar eso. En relación a cómo te relacionas con los otros artistas, cómo te relacionas con otras producciones que no pensabas que eran arte y que de repente empezás o sea, las cosas que nosotros, y aún quien tiene más dificultades, aún quien piensa que está más tironeable, a veces no se da cuenta que al lado hay alguien que está en una situación radicalmente peor también. Entonces hay que empezar a generar otras tramas distintas. Y ahí los espacios, formar parte de los espacios, apoyarlos, impulsar discusiones dentro de cómo se usan los espacios, a quiénes convocan, quiénes están y quiénes no están. Estas también son. Me parece que esto también es... A ver, también esto ha pasado, porque también se dejaron muchas cosas bajo la alfombra. O sea, las cosas que no nos hemos atrevido a cuestionarnos, inclusive de nosotros mismos, es el momento de empezar a cuestionarlas también. Sí, obvio, es difícil, pero también es una posibilidad de pensarse de nuevo en muchas cosas. Y eso me parece que también yo les quiero alentar, ¿no? A situaciones como esta, y sí, obvio, te ponen a prueba. Eso es así. Pero las respuestas que se pueden dar en estas coyunturas pueden realmente generar puntos que pueden ser personal y comunitariamente muy satisfactorios también. Yo creo que
animame para eso. También pensar en el marco de las artes visuales, concretamente, si es. Claro, hubo siempre un desajuste ahí de lo que era, o sea, de lo que era un trabajo. Para el Estado, por ejemplo, para el Estado provincial, el teatro, la música, todo eso tenía sus asociaciones más o menos justas, entonces trabajaba con un sistema de contrataciones, con una referencia, digo, a una banda musical, por decir algo, traslado, ya, o sea, es como que estaba todo armado para que eso funcione de una manera. En el campo de las artes visuales y las instituciones artísticas en la provincia, eso no existía. Eso es muy importante, digo, también. En el campo nacional tampoco, digo, esto que decía Feda, no, brindábamos el traslado. Uno dice, ay, qué obviedad. No, pero para nada. O sea, no existía honorarios para los artistas, que hoy es casi incuestionable, o sea, es casi como, ¿cómo lo vas a hacer? Hace 4 años no era nada, o sea, en el museo era, no, le pedimos a... Claro, entonces se construían comunidades alrededor de esa precariedad, que eran cada vez más cerradas también. Obviamente es exactamente eso lo que hoy dicen, no, esto se acabó. Bueno, se acabó porque era muy caro, porque era necesario, porque... Y digo, no era nada, o sea, no eran nada los efectos de un presupuesto nacional o provincial, y es una cosa que hay que combatir. ¿Cómo se exige, o sea, se exige o se presenta como una cuestión? Siempre es en comunidad. Porque si no, la queja es, siempre contratan a las mismas personas, siempre sucede esto, siempre... Dejar de pensar eso, además de tener algunas instituciones más receptivas, es pensarlos como una comunidad. Nosotros somos una comunidad artista de Morón y tal cosa. Y eso para mí es súper valioso, porque yo con eso puedo trabajar, en el caso de Morón Instituto, puedo trabajar con estrategias hacia arriba muy distintas a decir, vamos a contratar este, porque son los que a mí me parece que... Es muy diferente la lógica de gestión. Nos pasaba, y seguramente Feda te ha pasado también, artistas que teníamos un montón de ganas de que hagan algo y me decían, no tengo estructura, no tengo monotributo, no tengo la estructura para cobrar. Y yo decía, bueno, y buscarla en la solución, charlarlo, ver cómo, porque también, digo, es algo que hay que construir, hay que pensar, pero pensar justamente, y mucho más ahora cuando hay que reformular todo el sistema. Yo a veces, cuando pasó este desastre en diciembre, yo decía, me decían, bueno, pero tranqui, porque el museo sigue, sí, buenísimo, porque Axel, qué sé yo, está bien. Pero digo, la demanda que vamos a tener va a ser distinta. O sea, va a ser monstruosa. Y cómo o sea, obviamente ya era monstruosa, ya no se llega nunca, ¿no?, a armar todo. Pero digo, va a haber una centralidad en la provincia de Buenos Aires muy fuerte en relación a, ¿qué va a hacer este otro gobierno con toda esta cuestión? Yo decía, bueno, como decía Feda, así como es el momento de esa crisis, también es la oportunidad para decir, bueno, acá estamos de este modo. O lo estamos pensando de este modo con los recursos, menos recursos, con lo que sea, pero también pensarlo de otro modo es como la oportunidad también de volver a estar como a tiempo, ¿no?, de una batalla que se juega ahora. Yo digo, capaz que lo charlábamos con el director del Museo MAE el otro día, digo, para entender cómo se funciona, ¿no? Entonces me decía, ¿tenés algo porque las salas son muy grandes, son gigantes? Entonces me decía, bueno, le digo, mirá, podemos pensar esto, lo otro, qué sé yo. ¿Y qué tenías acá? Y acá tengo una muestra de Felipe Noé, espectacular la muestra de Felipe Noé. Con el presupuesto de la muestra de Felipe Noé hacemos 300 muestras de artistas de la provincia de Buenos Aires, con todo. Tenés que plantear cuestiones. No tenés que plantear como, ¿qué hacemos? No, es la oportunidad para hacer más. O sea, y para hacer otra cosa. Y lo otro, estará o no estará, las posibilidades así faraónicas, que son espectaculares, son otras cosas. No tienen por qué convivir. Digo, en ese sentido, y reforzando lo que planteaba Feda, digo, es una buena oportunidad para
para pensar más en comunidad y para generar esas redes que nos ayuden a esto, también a no tener cada 4 o 8 años un retroceso monstruoso de derechos conquistados, de derechos ganados, pero que las comunidades los puedan defender con las propias instituciones. A mí me pasaba cuando llegué al museo, me decían, ¿qué va a pasar con el área contemporánea? Tipo, ¿la vas a seguir manteniendo? Y yo decía, no debería poder eliminarla. O sea, no debería ser posible que me lo planteen de ese modo. Y se reían. Yo decía, no, pero en serio, construyamos algo que ustedes puedan defender en el futuro de la institución. No que tengan la conciencia de que llega alguien y va con todo. Y eso me parece interesante también para pensarlo entre las comunidades de la provincia. Yo quería agradecer primero también esta articulación territorial con personas que saben de lo nacional, de lo provincial, porque también desde Morón, o el conurbano bonaerense en general, fuimos no reconocidos por la capital de la que desbordamos como conurbano, y la capital política que es La Plata a la que pertenecemos y a la que también tendríamos que aprender a dirigirnos. Tenemos un programa de transporte que todo el tiempo decimos, bueno, vamos a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de todos los argentinos, y nunca decimos vamos a La Plata, que vamos yo por lo menos voy 3 veces por año, y en un plan más de turista o hacer un trámite, que hacer una búsqueda de una carrera artística, a la que también de alguna manera nos tendría que concentrar este tipo de instituciones. Así que es un agradecimiento porque es la primera vez que La Plata hace el viaje de vernos como bonaerenses. Siempre fuimos como el desborde de la ciudad de Buenos Aires, y Buenos Aires no nos quiere, y Nación no nos cree que somos ni bonaerenses ni porteños. ¿Ustedes qué son? ¿De dónde sos? ¿De Buenos Aires? ¿Sos porteño? No, soy bonaerense, soy del conurbano. Así que nos quedó crearnos esta identidad de gueto, somos de Morón y aguante, y entonces desde ahí nos fuimos construyendo, pero sufrimos otro problema, mucha fuga de cerebros o de corazones. Mucha gente se nos fue a buscar esa cola inmensa para tocar timbres en la ciudad de Buenos Aires, y otros se fueron hacia otros países u otras regiones. Entonces, otra búsqueda fuerte para nosotros como bonaerenses del conurbano y de Morón es quedarnos y hacer el aguante acá y armar comunidad, pero necesitamos esta vinculación fundamental. Totalmente, y es, muy político, pero digo, Axel siempre plantea eso, que la oposición plantea la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires, como, o sea, de lo bonaerense como cosa. O sea, no es posible, es muy grande, es muy diversa, está muy atomizada, cosa que no tiene por qué ser una desventaja para una identidad, muy por el contrario. Y es cierto que La Plata también, no solo es que La Plata también se ha cerrado mucho en el marco de la parte cultural. Las gestiones más municipales, incluso más provinciales, la han cerrado a una identidad platense por fuera de capital de la provincia de Buenos Aires. Eso también, la idea es que cambie, que empiece a pensarse como una capital y como una región, con Ensenada, con Berisso, que son todos lugares también muy potentes en términos culturales. Pero yo creo que si le preguntás a un platense qué sucede, te dice, estamos muy cerca de Buenos Aires. Eso nos mata. Y vos decís, no, es que tenemos que estar muy cerca de la provincia. O sea, lo bonaerense es lo que nos fortalece. Y Buenos Aires también, por supuesto, es espectacular. Pero digo, esa sensación de competencia es no entender las instituciones, ni las de Buenos Aires, ni las de La Plata, ni las de la provincia. Es un fortalecimiento estar en ese lugar. Y tiene que ser pensado también desde las instituciones que están en la ciudad como una fortaleza. Pero bueno, hay que trazar las redes que estamos construyendo, por suerte. Buenos Aires pervive en su escena cultural gracias a su capacidad de construir circulación. O sea, hace tiempo, por ejemplo, las artes visuales, Buenos Aires tiene problemas para generar escenas artísticas, o sea, tiene problemas de formación educativa que no le ha permitido generar camadas de artistas visuales.
tiempo que eso pasa. Muchos de los artistas más interesantes o que después terminan teniendo más proyección se formaron en Tucumán, se formaron en Mendoza, se formaron en otros lugares. Bueno, en La Plata ha generado también mucha escena artística, o sea, el beneficio de Buenos Aires fluctúa, tiene más que ver con su lugar de circulación, digamos, con el espacio de todavía los esquemas dependen mucho de habitar los espacios, conocer a las personas, participar, etcétera, etcétera. Entonces esa capacidad de aglutinar en muchas instancias, en un radio territorialmente pequeño, es la que le permite seguir generando. Pero hace tiempo que está expresando sus dificultades de formación. También se ha confiado, ha imaginado que tenía una capacidad de construir capital cultural que en realidad está empezando a perder hace muchos años ya. O sea, eso en realidad desde las artes visuales es bastante palpable y en realidad lo es desde varias disciplinas más. Hay centros en el país que deciden ya no pasar su circulación por Buenos Aires, Córdoba, tiene sus propios espacios, en las artes visuales es un poco más complejo, obviamente, pero en otras escenas las tiene y así muchas otras ciudades. Pero la salida de todo eso es generar un centro de interés en tu localidad, centralmente. O sea, nadie va a leer mejor los relatos locales de tu escena artística que la comunidad que lo habita. O sea, hay una tensión y Buenos Aires hace lo mismo en otro esquema geopolítico colonial. O sea, todo el tiempo es una mirada que está intentando validarse a partir de una referencia que le cuesta por momentos ver cuál es su fisonomía real. O sea, y ahí otra vez el problema sigue estando dentro de nosotros, ¿no? Obviamente que hay cosas que no, pero si no podemos ver las cuestiones que sí nos están constituyendo a nosotros mismos, es decir, sí, un espacio como este, o el espacio donde vamos a ver la muestra, no es un espacio de deseo de sus propios artistas, no es un espacio de deseo de su propia comunidad, no es un espacio de proyección, o sea, otro lugar, otro centro no lo va a validar. Y ahí vos estás perdiendo también parte de tu idiosincrasia, de tu trayectoria, de cómo te definís, ¿no? También estéticamente, si perdés tu localidad. Por eso el trabajo es como también interno, fuertemente. Pero, y además hay Marta Traba, la crítica argentina, pero vivió muchos años en Colombia y en Venezuela, en los años 60, 70. Ella decía, toda capital tiene una provincia y toda provincia tiene una capital, en el sentido de que la provincialidad y la centralidad habitan el mismo lugar y el mismo espacio. O sea, Buenos Aires tiene su propia provincialidad, por decirlo regional. A veces no se entiende, pero Buenos Aires es una ciudad muy desigual. O sea, la infraestructura cultural está fuertemente concentrada en el centro, en el norte. O sea, tenemos 23 museos nacionales, 15 están en la ciudad de Buenos Aires. De 23, 17 están en la ciudad de Buenos Aires y de los 17, 15 están en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, Villa Lugano es una Buenos Aires muy diferente a lo que es el barrio donde está el Museo de Bellas Artes. Volviendo, muy pesada con eso. Entonces, claro, todo centro tiene su periferia en su interior. Es una dinámica compleja en realidad. Por eso la salida sigue siendo validar el relato de la localidad. Eso hasta inclusive después te va a permitir negociar con los centros de otro modo. Sí, en los espacios en los culturales que ustedes habitan son un lugar de deseo real. Eso también les va a articular de un modo diferente frente a los intercambios con otras escenas. Eso también La Plata lo ve mucho. Es decir, en la medida en que La Plata logra tener sus espacios, que la verdad más, La Plata tiene la gran ventaja de ser un lugar
muy autogestivo, es decir, toda una estructura institucional, pero tener muchos focos de deseo. Y eso le permitió pararse frente a Buenos Aires de otro modo también.